Yo soy Vidapo Designs y estamos aquí en un nuevo episodio de Historias de Diseñadores. Esta vez quiero invitarlos a ustedes, si eres diseñador, de que hagas parte de esta comunidad para que cuentes tu historia. Escríbeme en vidapod@gmail.com para que puedas contarnos acerca de ti. Estoy con alguien muy especial y quiero que sea él que se presente y que nos cuente un poco sobre su vida, cómo inició con este proceso en esta carrera del diseño. Bueno, Vivian, muchas gracias. Y nada, mi nombre es Jair Alexander Pinzón, yo soy diseñador gráfico y arquitecto de la Universidad del Valle. El cuento con el diseño, digamos que arranca hace más de 25 años, cuando salgo del colegio. Lo único que tenía claro era que quería hacer cosas con la creatividad. Quería ser artista plástico, pero en ese tiempo, por X o Y razón, no se pudo. Entonces, digamos que la opción que tenía a la mano fue hacer arquitectura. Fue un choque tremendo, porque una cosa es las habilidades que uno tiene en cuanto a dibujo y otra cosa es enfrentarse a diseñar espacio. Y sobre todo que ya entras en que es un cuento más de donde hay un fuerte componente tecnológico, técnico. Pero de todas maneras me la gocé, porque también encontré cosas muy interesantes, como fue la historia del arte. Estamos hablando de hace 25 años, donde en la universidad la historia del arte era una franja muy completa, mucho más que ahora, creo. Y lo que sucedió fue que tuve muchos, digamos, referentes de inspiración y de admiración. Entonces, digamos que por ahí la cosa con la arquitectura fluyó muy bien. Y obviamente luego de eso viene una época complicada, que fue el final de los 90s, cuando yo egreso de la universidad, pero pasan cosas en la vida personal y también en el país. Esas son las épocas de que una crisis económica terrible en la ciudad de Cali. Es un espacio como de coyuntura. ¿Pero tú estudias arquitectura en dónde? ¿En acá, Bogotá o en no, Cali? No, acá, en la Universidad del Valle, acá en Cali. Sino que lo que sucede fue que la crisis económica hizo que no hubiese un buen flujo de trabajo en ese momento. Entonces se cayeron los estudios de arquitectura. En ese tiempo yo trabajaba más como dibujante, delineante de arquitectura. Eran los primeros tiempos del AutoCAD y todo eso. Entonces uno trabajaba en eso, en digitalización de planos y ese tipo de cosas, y todo ese negocio que se sostenía con la construcción se cayó. Entonces fue complicado, pues, porque no hubo trabajo. Fuera de eso, tuve un inconveniente personal, me enfermé. Entonces, bueno, fue una época complicada, pero que lo que luego me puso fue como que, bueno, tengo que hacer algo mientras me recupero. Y era en los primeros tiempos de las páginas web, del HTML4, una vaina así. Y se dio la oportunidad de aprender y trabajar. Entonces, aprender trabajando. O sea, no fue algo como académico que tú dijiste, te involucras a estudiar diseño y empiezas con esa a eso rama. Se lo tengo que agradecer a un amigo que es ingeniero, que llega al tipo y me dice, venga, ¿será que usted me puede ayudar con estas cosas? Necesito editar unas fotos. Yo en ese tiempo no tenía ni idea de Photoshop, nada de esas cosas, pero me fui metiendo. Internet no era tan masivo ni tan fluido, no teníamos banda ancha, todo era conexiones a módem. Pero digamos que uno se comenzó a meter en el cuento de aprender así. Los primeros tutoriales que prácticamente accedía a ellos era a través de revistas, no es como ahora que uno, por YouTube que buscas, necesito armar tal cosa y trin, en ese tiempo habían revistas españolas que a veces llegaban con 3 meses de desfase, pero estaba el tutorial y no siempre era Photoshop. Uno aprendía en otras cosas ahí, pero uno descargaba porque venían con el trial en el CD y los hacíamos. Y entonces aprendí a hacer cositas. Entonces ya me podía enfrentar a un código HTML de esa época. Pero bueno, una vez haciendo eso me di cuenta que necesitaba, digamos, un apoyo conceptual, y por ahí entré a ya estudiar formalmente el diseño. Digamos que todo esto que te estoy hablando son más, años no, eso pasó en un tiempo muy corto, porque fue en la coyuntura del 99 a mitad del 2000. Todo eso se fue haciendo, digamos, fue la velocidad, porque eso lo demandaba el trabajo, porque siempre me salía trabajos como que, hey, hay que montar este sitio, entonces hay que hacer las fotos. En ese tiempo
casi cámaras digitales poderosas no habían, entonces había que hacer ese paso del papel a lo digital, entonces el escáner, la cosa. Era un tiempo de... Con las uñas. Era intermedio entre lo digital y la artesanía, entonces era complicado, pero se hacían cosas, y lo chistoso y motivante también era que uno aprendía en el error, no era a resolver. Sí, no era una educación muy formal. Entonces me pasó que entro a estudiar diseño acá a la Universidad del Valle, y pues ahí es donde uno se da cuenta de que muchas veces los sueños a veces llegan y se estrellan con el modelo académico, la estructura académica. Hay que tener en cuenta que no eran los tiempos de ahora, o sea que no era una carrera que te motivara desde el problema tecnológico, sino que te tocaba como llenarte de concepto, de apoyarte mucho en la gente. Yo estudié en una época donde no éramos quizás muy individualistas, sino que andábamos más en grupo. Una de las cosas que le agradezco a esta universidad es que tenía al lado comunicación social, tenía arte dramático, entonces uno, digamos que se daba la vuelta por el campus y aprendía, o por lo menos veía mucho de muchas cosas. Como a los 2 años que estaba estudiando, arrancó aquí artes visuales. Y eso también es un apoyo, porque entonces ya tenías te podían enriquecer por y medio claro, de ya otras teníamos los áreas. artistas allí, gente haciendo arte, que era mi primera motivación, y entonces pasaron también cosas interesantes con eso. Acá, por ejemplo, directores de cine y televisión que hoy son nombrados, como Carlos Moreno, Jorge Navas, gente que ha hecho cine y televisión, ya acá estaban egresando y estaban haciendo sus primeras cosas en documental, y eso también a uno le sirve bastante. Y el diseño como tal, uno se va también haciendo, digamos, se va curtiendo en la carrera, pero yo sí hago ahí énfasis en una cosa. Estas profesiones, si tú no las trabajas, digamos que lo que aprendes en un aula es muy poquito. Sí, claro. Entonces, ahí viene una fase muy interesante de la vida. Fue que en ese tiempo yo ya estaba más grande que mis compañeros. De hecho, había una brecha como de 7 años con ellos. Entonces, pues a uno le tocaba trabajar. Claro. Y me nació lo de hacer empresa por primera vez. Entonces, con una muy buena amiga montamos la primera oficina. Y era una oficina que funcionaba en el comedor de la casa de ella, pero empezamos a tener clientes. Y es cuando ya tienes cliente, entonces ya tienes más responsabilidades, porque ya te estás comprometiendo en plata. Eran las épocas en que, digamos, por el trabajo de diseño se cobraba mucho más en comparación a lo de ahora. Por decir algo, uno siendo estudiante podía cobrar una página web de 2 y 3 millones de pesos. Hoy en día tú, inclusive saliéndola, pues tienes que competir con gente que la hace en menos de 600. Sí. Entonces en esa época uno se comienza a trabajar, empieza a darse cuenta que necesita conseguir ingeniero, necesita conseguir gente, se da cuenta también que no todo el mundo comparte el ritmo de trabajo, y empieza a aprender de todas esas cosas de hacer empresa, que es los celos profesionales, las competencias, bueno, todo eso. Pero eso es difícil, pero es enriquecedor, porque también te va diciendo por dónde tienes que ir, y te va diciendo también que hay un mercado, y ese mercado que te está pidiendo. Claro. Porque muchas veces tú dices, no, voy a montarme una oficina de diseño, y te das cuenta que en el mercado hay demasiadas, entonces tu porción del mercado es muy chiquita. Y terminas ganando poco, y muchas veces la empresa se muere por eso, cuando uno no visualiza el mercado. En esa época no eran tantos, y digamos que uno podía trabajar y competía, digamos, un poquito más holgado. Pero obviamente la tendencia estaba en que iba a haber más diseñadores en la región, más gente montando empresas propias, porque la realidad es que no todo el mundo se puede emplear. Entonces ese fue el panorama. Egresamos como en 2006. Nunca, pues, o sea, es chistoso porque yo nunca salí a buscar trabajo, sino que como ya teníamos ya el trabajo, la oficina funcionando, entonces le hacíamos. Pero nuevamente la vida le pone unos retos diferentes, que es que, bueno, pasan cosas, las estructuras empresariales a veces, cuando están, digamos, mediadas por la amistad, también son muy frágiles, porque
Si algo friega la Claro. amistad, pues se Se cae. rompe la sociedad. Complicado eso, me llegó a pasar, entonces es la primera vez que vos, por ejemplo, ya salís a estar solo, ya no sos parte de una sociedad, sino que estás solo, te enfrentas solo, entonces te das cuenta que necesitas Wow. vender solito. Sí, Entonces, promocionarte. exacto, pero también te das cuenta que el modelo de negocio tiene que cambiar, porque si decís que necesitas demasiadas cosas en la empresa, pues no tienes la capacidad en ese momento de pagarlas todas. Exacto. Pero también el mercado y la tendencia te empiezan a decir, ve, hay cosas que lo puedes resolver con tecnología, hay que mejorar las comunicaciones. En última se puede hacer, el diseño siempre se puede hacer. ¿Qué es lo que a veces vuelve frágil el diseño? No, que el diseñador no conoce mercado, no conoce de negocios. Por ejemplo, hoy en día yo me plantearía que las escuelas de diseño deberían estar más cercanas de los negocios y el mercadeo, sin alejarse del arte, digamos que Sin las dejarlas tienen que incorporar, porque la realidad es que no todos los que egresen de una universidad van a poder ser empleados. Yo quiero agregar algo súper importante porque como les decía al principio, él fue una pieza también importante y crucial en la mitad de mi carrera profesional, porque yo soy egresada de la Universidad Autónoma y él fue mi profe. Y pues yo quiero que así de puro chisme nos cuente cómo llega él a aterrizar a ser profesor en la academia. Ah, bueno. Resulta que ¿Cómo llega a hacer eso? yo egreso en 2006, ¿cierto? Y en 2007 es cuando yo dejo la empresa que tenía O sea, con mi amiga. porque sí. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que se dio una oportunidad en la escuela, escuela de diseño de acá de la Universidad del Valle. Llegan y me dice un profesor con el cual tenía, digamos, mucha confianza, me dice, hombre, usted tiene un buen desempeño, digamos, en el discurso que maneja, usted tiene unas habilidades en esto y esto, que era, por ejemplo, el diseño de información. Entonces me dice, ¿no le interesaría, digamos, proponer una materia para este semestre que viene? Preséntenos un plan, nos esboza sus expectativas, un contenido. Y bueno, lo hice y entonces pasó digamos que los filtros que tenían acá la Universidad del Valle, pasó eso y al otro semestre ya empecé a trabajar como docente, hora cátedra, y la materia se llama, porque todavía no existe, diseño de la información visual. Y en eso fue lo que, digamos, trabajé durante 5 años, tanto en la pública como en la universidad privada. A Vivian la conozco en la Autónoma en 2009, cuando fui allá a trabajar en una asignatura que se llamaba tipografía creativa. Entonces estaba viendo, era cómo se llamaba, si era esa la materia. Sí, allá era, bueno, el hecho es que ellos pasaban por una formación en tipografía y yo llegaba era proponerles cómo desarrollar tipografía, pero ya manejando contenidos más reales y en ambientes virtuales, era la cosa, ¿no? Entonces, pues fue una experiencia interesante porque llegué allá montándolos en la idea de tener experiencias más con el cliente, digamos, de no centrarme tanto en el problema de la forma tipográfica, sino de cómo el mensaje va a impactar en una audiencia. Entonces, cómo la tipografía tiene que ser legible, tiene que ser usable. Presentar. Exactamente, y también los diversos, digamos, densidades de información, ¿no? Cuando la tipografía necesitas ordenarla jerárquicamente para que un mensaje pueda ser comprensible. Fue una experiencia bastante interesante porque fue la primera vez, y en la Autónoma estuve 3 años, del 2009 al 2012. Y no, ahí se cierra ese capítulo, digamos que fue enriquecedor por los contactos que uno hace, la posibilidad de trabajar con gente con la cual tenés una diferencia de 14, 15 años, de ver cómo piensan, cómo enfrentan el mundo, eso es... Y cómo progresamos, o sea, después de tanto tiempo volvernos a ver. Y ya él cierra su capítulo de profe, que ya es muy raro cuando uno ya le deja de decir profe, ya le empieza a llamar por su nombre, por Jair, ya es más cercano, ya es diferente, pero pues es muy interesante, muy chévere poder como hacer esos vínculos y recordar esas épocas que realmente fueron de impacto y de
y de crecimiento para Sí, uno. son formaciones y también de este lado, ¿no? Porque uno, digamos que uno nunca se prepara para ser profesor, eso hay que ser honesto. Uno llega, yo llegué prácticamente por un ofrecimiento, hay gente que llega porque necesita el trabajo, porque necesita comer, hay gente que llega por palanca, XY, o sea, Muchas razones. exactamente, es muy raro el tipo que diga, hey, yo quiero ser profesor y digamos que se prepara para eso. Acá en Colombia desafortunadamente la preparación es bastante incipiente para eso, porque tú puedes saber muchísimo de un tema, pero cómo comunicarlo, cómo tener como todas esas tácticas, todas esas técnicas para poder estructurar un contenido, y que tiene que ser un contenido que la gente agarre en 16 semanas, que muchas veces no son 16 semanas, sino que son 14, bueno, en la pública por toda la problemática, y en la privada es porque todo es así. Todo es muy rápido, o sea, en la privada uno sabe que tiene que arranca tal día, termina tal día, pero el volumen de exigencia de la gente es muy alto, y otra cosa es mantenerlos motivados, ¿no? Porque una cosa de la brecha cultural, de lo que yo te hablaba de los 15 años de diferencia, está en que ustedes tienen su estructura de pensamiento es diferente. Y quizás viven más en lo del día a día, quizás sacrifican análisis por velocidad, pasa eso. Y bueno, imagínese hoy, por lo menos si yo estuviera todavía activo como profesor, pues la brecha sería mayor, no solo de acá, sino profunda, porque pasa. Pero bueno, es una experiencia muy chévere. La gente que se mete allá la admiro mucho, porque primero tienes que tener paciencia, tienes que saber del tema y después comunicarlo y tener como todos esos planes de contingencia, tener la habilidad de entender que hay una persona que está allí, pero que es toda una vida que hay allí, ¿no? Que la gente llega a veces desmotivada por XY problema externo, que muchas veces hay gente que está allí que no sabe por qué está, o que las expectativas se quedaron muy cortas, que la carrera la deja de ver como un medio para, sino como que es un obstáculo. Y que hay gente con talento que muchas veces, a veces esos obstáculos no los logra salvar, y bueno, lastimosamente tienen el talento, pero no logran como llevarlo a otro nivel. Y en últimas, pues la vida es esa, ¿no? Vos te preparás, te llenas de conocimiento, pero si no logras sortear como los problemitas y la cosa, pues muchas veces te vas a desanimar por eso. Así es. Y bueno, lastimosamente hay muchos que se quedan en el camino. La ventaja que debe ver todo mundo es que quedarse en el camino, muchas veces hay gente que no logra el diploma, no sé qué, pero hombre, si yo quiero hacer algo, sí se puede uno desorganizar de acá. Uno no necesita tampoco la universidad, o sea, sin universidad no es que no haya futuro, uno puede hacerlo, pero lo que sucede es que sí te exige más, porque te toca ser más organizado, te toca ser muy claro para dónde vas. No lo haces, pues resultas perdiendo lo más valioso, que es el tiempo. Sí, aquí ya cuando Vidapo Designs tiene un lema que nos identifica, y es que nosotros decimos que como buenos diseñadores las ideas primero van en bocetos. Así que nosotros aquí bocetamos ideas para ir hacia allá, hacia las naciones. Y aquí quiero preguntarte sobre tus planes, tus sueños, tus metas. Cuéntanos de todo esto. Mi empresa yo ofrezco servicios en diseño y arquitectura. Yo lo que veo en el mercado es que, y pues mi gran, digamos, lo que me da a mí de comer es que la gente que me contrata a mí, me contrata para resolver problemas que les han dejado otros profesionales. Por ejemplo, en arquitectura, la mayoría de contratos que tengo yo es la gente que ha tenido malas experiencias con otros arquitectos, que les han quedado mal, no han sido cumplidos, les han hecho trabajos mal hechos. Entonces entro yo a desarrollar, como a ponerle orden a la cosa y mirar cómo lo estructuramos, a veces con presupuestos muy ajustados. En diseño gráfico es bastante curioso, pero me pasa igual, es muy raro el trabajo que yo arranco desde cero. Generalmente yo arranco un desarrollo que, digamos, no colmó las expectativas, entonces hay que llegar a reparar, a mirar qué se guarda, qué se desecha, qué se recicla, cosas así. Entonces prácticamente si me dicen, bueno, ¿y cuál es su sector de negocios? Yo estoy metido en el negocio de la comunicación visual y el desarrollo de espacio,
pero casi que orientado como a la reparación de problemas en eso. Obviamente me encantaría tener proyectos desde cero, decir que yo respondo por la concepción, el diseño, la construcción, pero lo que me ha mostrado, digamos, el mercado es que soy muy bueno como en estos clientes, colaborándole a estos clientes que tienen los problemas, sacarlos del problema. La idea ahorita es consolidarse, crecer. Cuando yo digo crecer, no es solamente crecer en facturación, sino crecer a nivel de tener el negocio mucho más claro, de poder innovar cada momentico más en cosas y cosas que a veces la universidad no le enseña, es cómo yo trato mejor a mi cliente, cómo puedo ser más veloz en los tiempos de respuesta, cómo puedo ser más eficiente en mi propia estructura. Yo, por ejemplo, a veces trabajo con 2 o 3 profesionales y a veces el gran lío es cómo hacemos, porque a veces no todos podemos estar en el mismo espacio, pero cómo lograr ambientes colaborativos eficientes. Men, yo quiero que nos cuentes un poco cómo se llama el nombre de tu empresa o cómo si nosotros queremos ver tus proyectos en donde los podemos ver, Okay. Que nos cuentes así bueno, la empresa, para chismosear. La empresa tiene un nombre que se lo puse desde los tiempos de universidad, se llama Machina Mundana. Machina Mundana, ¿por qué? Porque para mí el diseño y todas estas cosas de la creatividad tienen que ver con las máquinas y con lo mundano. Las máquinas son fundamentales. Las máquinas son fundamentales porque digamos que te permiten hacer ahorros de tiempo, no porque las máquinas piensen por uno. Facilitan. Exacto, son herramientas. Hay que saber usarlas bien para sacarles todo el provecho. Y mundano porque realmente el diseño viene del mundo, de entender la gente, los comportamientos. El diseñador puede ser bastante creativo con lápices, con software y todo eso, pero si no conoce el mundo, o sea, yo no podría diseñar por decir algo, para niños ciegos si no voy y convivo con ellos. O sea, es muy diferente si la información me la traen en un legajador y me traen 200 páginas de brief. Pues digamos que yo me voy a hacer esa una idea de lo que está escrito ahí, pero si yo no vivencio las cosas es difícil. Claro. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo en mi vida que tomaba proyectos a veces que solamente me basaba por el brief y sin la parte vivencial. Y les digo, fueron desastres. Y segundo, que me fue mucho mejor cuando conocía al cliente y conocía al entorno del cliente. Y por eso les digo, es muy mundano. Entonces, esas 2 cosas me ayudaron a... Sí, el diseño tiene que ver concepto más la vivencia. Sin la vivencia yo creo que es muy difícil diseñar. Muy difícil diseñar. Entonces, Machina Mundana se llama el proyecto, pero como son tiempos de globalización y de trabajar con algo más corto, en internet se puede ubicar por mchm.co. Ese es decir, tomamos las letras principales de Machina Mundana y las convertimos en 4 letricas más el CO. Súper bien. Pues, querido Jair Pinzón, que se siente un poco extraño decirle así, pero ha sido un placer. Gracias por aceptar mi invitación, por hacer parte de este proyecto que realmente viene de mi corazón, de saber y conocer esas historias de gente muy talentosa que ha tenido problemas, que ha tenido éxitos, que ha tenido, mejor dicho, altibajos como una montaña rusa, que es lo normal. Gente que vive. Que vive, exactamente, pero que uno ve el trabajo, el proyecto, pero uno no sabe qué pasa con la persona que está detrás. Y todo el concepto y toda la forma de pensar de esa persona que puede enriquecer nuestra vida y nuestro trabajo como diseñadores. Muchas gracias a ti por estar viendo este video, gracias por seguir a Vidapo Designs y te invito a que vayas y veas esa página de Machina Mundana y te actualices y que contactes a Jair Pinzón para que puedas tú también ser parte de este proyecto. Muchísimas gracias y chao, chao. A vos, Vivian. Gracias.